Bueno, amigos y hermanos, como siempre estamos una vez más y esta semana nuestro estudio va a ser sobre el tema del evangelismo bíblico y vamos a estar cubriendo varias escrituras, así que hoy sí le motivo que, verdad, se abroche bien el cinturón porque vamos a estar de una forma más rápida que normal cubriendo varias escrituras. Sí quisiera comenzar con una pequeña historia que creo que nos va mejor a situar el tema que estamos hablando hoy. Fritz Kreisler, el violinista de fama mundial, ganó una fortuna con sus conciertos y composiciones, pero donó generosamente la mayor parte. Entonces, cuando descubrió el violín exquisito de uno de sus viajes, no pudo comprarlo. Más tarde, después de haber recaudado suficiente dinero para cubrir el precio de la venta, regresó al vendedor con la esperanza de comprar ese hermoso instrumento. Pero para su gran consternación, se había vendido a un coleccionista. Chrysler se dirigió a la casa del nuevo propietario y se ofreció a comprar el violín. El coleccionista dijo que había convertido en su posesión preciada y que no la vendería. Muy decepcionado, Chrysler estaba a punto de marcharse cuando tuvo una gran idea. ¿Podría tocar el instrumento una vez más antes de que sea regalado al silencio?, preguntó. Se concedió el permiso y el gran virtuoso llenó la sala con una música tan conmovedora que las emociones del coleccionista se conmovieron profundamente y él decía: "No tengo derecho a guardármelo para mí", exclamó. "Es suyo, señor Chrysler. Llévelo al mundo y deje que la gente lo escuche". Quería comenzar con esta introducción porque a nosotros comenzar a hablar este tema de lo que es el evangelismo bíblico, yo creo que hay unas paralelas en este día de que el evangelio como tal, como este instrumento, solamente se aprecia cuando uno lo toca, cuando uno lo puede ejercitar. Y hay un llamado de parte de Dios cuando nosotros podemos con humildad, con amor, con mucha paciencia, poder compartir el evangelio. Y de la misma forma que este señor Chrysler tocó este violín ya viejo que estaba, ¿verdad? Casi ni se podía usar, pero la música que sacó a través de este instrumento fue de tanta hermosura que el nuevo coleccionista se lo tuvo que dar. Quiera Dios, hermanos, que nosotros podamos tomar el instrumento de la palabra de Dios, el evangelio, y que con una gracia especial de parte de Dios podamos también compartirla con otros. Ahora esta noche quiero dar el bosquejo de 6 puntos que vamos a estar tocando sobre lo que es el evangelismo bíblico. Estaremos viendo, comenzando con lo que sería el mandato, después vamos a ver el método, vamos a contar con el mensaje, el modelo, el magnífico poder y el motivo. Así que esos son las 6 partidas que vamos a estar usando en este tiempo de estudio sobre lo que es el evangelismo bíblico. Ahora, quisiera hacer la pregunta: ¿qué es entonces el evangelismo? Y antes de leer el texto, quisiera darle lo que creo que es una buena descripción o tal vez una definición. Y el evangelismo bíblico es enseñar o predicar el evangelio con el objetivo o propósito de persuadir o convertir. Lo quiero repetir de nuevo. El evangelismo bíblico es enseñar o predicar el evangelio con el objetivo o propósito de persuadir o convertir. Y yo creo que es muy importante que entendamos esta parte. ¿Por qué? Porque el evangelismo, muchas personas pueden pensar en su mente, han formulado lo que es el evangelismo. Tal vez ellos creen que el evangelismo es dar su testimonio. El evangelismo para muchas personas es contar de que tuvieron una visión de Jesús. Hay diferentes personas que creen que el evangelismo es algo que la Biblia lo define como algo totalmente diferente. Y por eso quería compartir la definición de que el evangelismo bíblico entonces es enseñar o predicar el evangelio con el objetivo o propósito de persuadir o convertir. Así que pasamos rápidamente entonces al primer punto de esta noche, que es el mandato. Y nuestro texto sería en Mateo 28, 19 al 20, y dice la palabra de Dios.
Id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y para poder comenzar con esta idea del mandato, quise hacer la pregunta, ¿cuál fue, entendiendo el texto que apenas hemos leído, cuál fue el mandato que Jesús dio? Entonces podemos ver que en el texto, si lo vuelve a ver conmigo, mira lo que dice aquí, es muy sencillo, sabe que a mí no me gusta, a verdad, hacer mucho rondeo. Id pues y haced discípulos. Entonces el mandato que Jesús le dio a sus discípulos es esta idea de id y haced discípulos, que dicho sea de paso, entonces me lleva a este punto de ver esta palabrita que está en este texto de Mateo capítulo 28, específicamente el versículo 19, y esta palabra es la palabra matheiteo, que es discípulo, y en esta forma aparece particularmente 4 veces en el Nuevo Testamento, que muchas otras rendiciones. Pero en otras palabras, esta idea es de discipular, ¿verdad? Esta idea es de iniciar o instruir a un discípulo en las formas de enseñanzas de un maestro o un líder específico. Ese es el sentido de esta palabra de hacer discípulos, matheiteo, de iniciar o instruir a un discípulo en las formas o enseñanzas de un maestro o líder específico. Y este es el llamado que Dios nos está llevando a hacer en este verso. Por eso estamos hablando del mandato. Ahora, versos que usan esta misma palabra, matheiteo, vemos aquí en Hechos capítulo 14, 21. Mire conmigo. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y Antioquía. Esta idea de hacer discípulos es lo que Dios, el Señor Jesucristo, manda a todo creyente hacer. Otro texto que nos lleva a esta misma palabra es Mateo 27, versículo 57, y dice: y al atardecer vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que también se había convertido en discípulo. Vemos esta palabra, matheiteo, de Jesús. Esta persona había llegado a ser, como dimos la descripción, de iniciar o instruir en las formas o enseñanzas de un maestro o líder específico. Pero continuamos entonces bajo esta idea del mandato. Otra pregunta, ¿de quiénes se harían discípulos? Y vea el texto conmigo de nuevo, porque dice aquí: y acercándose Jesús les habló diciendo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Id pues, ya esta parte la vimos, id pues y haced discípulos, matheiteos. Interesante, porque esto nos muestra en este texto, amigo, amiga, hermano, que Cristo tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra, y que todas las naciones de este mundo están debajo del poder y la jurisdicción de su reino. ¿Por qué digo esto? Porque mire conmigo de nuevo, antes de darnos este mandato de ir, note lo que dice aquí arriba. Y acercándose Jesús les habló diciendo, mire aquí, toda autoridad me ha sido dada, ¿dónde? En el cielo y en la tierra. Esto tiene otras implicaciones que no puedo cubrir en el día de hoy, pero Jesús, como el hombre, el Dios hombre que resucitó, el Padre le ha conferido un nombre sobre todo nombre, y toda la autoridad que la Biblia dice que este Mesías, este Hijo de Dios iba a tener, se le ha sido dada como resultado de resucitar al tercer día, y este Cristo parado al frente de sus discípulos. Ahora entonces en el versículo 19 dice: id pues y haced discípulos. En otras palabras, el resultado de la majestad, el poder del Señor Jesucristo, habiendo vencido la muerte, el pecado en la cruz, Él ahora da el mandato a sus discípulos que vayan y hagan discípulos, matheiteos, de todas las naciones. Esto es bien importante entender,
Porque en el mundo de hoy, que tenemos mucha controversia, yo creo que la iglesia de Cristo, aquellas personas que aman al Señor, que han nacido de nuevo, deben de recordar que nosotros tenemos un mandato en este mundo de hacer al Señor Jesucristo el Señor. Me explico. Jesucristo es Señor sobre la política. Jesucristo es Señor sobre los aspectos de estas peleas y coherentes de lo que es la sexualidad. Jesucristo el Señor tiene una palabra, tiene ya decretado que es la verdad. Hay un hombre y hay una mujer. No hay transgénero, no hay homosexuales. Bueno, practican el pecado, pero no existe el transgénero. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el Señor y el poder y la soberanía y su reino alcanza toda parte de este mundo. No todo el mundo se somete, pero nosotros que somos, si estamos en Cristo, si nos hemos arrepentido de nuestro pecado, si creemos en el Señor Jesucristo y vivimos para Él de acuerdo a la palabra de Dios a través del poder del Espíritu Santo, entendemos de que toda potestad que se le ha dado a Jesucristo en el cielo y en la tierra, por lo tanto nosotros hacemos discípulos de todas las naciones, enseñándoles, mira aquí de nuevo, enseñándoles que guarden todo lo que Él nos ha mandado. O sea, a mí no me importa que en el mundo islámico no crean en el Señor Jesucristo. Si hay cristianos allá, ellos van a declarar y van a postularse bajo la autoridad de que Jesucristo es el Señor. Y vamos a ver más tarde de que hay personas que han muerto y se llaman mártires a causa de esta verdad. Pero continuemos. Vamos entonces ahora a ir al método, el método de cómo hacemos el evangelismo bíblico. Y en este caso vamos a tener como punto de lanza Marcos 16:15, y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Esto es como quien dice, un paralelo, uno de los textos sinópticos que nos da la gran comisión de nuevo. En este aspecto ve que dice: id por todo el mundo y predicad el evangelio. Entonces, ahora vemos, particularmente me llama la atención y quiero enfocarme en el método que el Señor Jesucristo nos ha dado, es de ir por todo el mundo y en este caso predicar e enseñar. Pero quiero enfocarme en esta palabra porque creo que la toqué anteriormente en otra clase, pero quiero abundar una vez más en ella. Y esta palabra como tal, quiero que usted vea esto conmigo, es muy importante. Esta palabra es la palabra keruso. Y la pregunta que había puesto de antemano es: ¿qué debemos hacer por todo el mundo? Bueno, ya sabemos que es predicar. Esta palabra que vemos aquí es la palabra keruso, que es la palabra de anunciar, ser un heraldo, predicar, la forma que está en el texto original. Esta palabra aparece 61 veces en el Nuevo Testamento y esta palabra tiene el sentido de decirnos que es de dar a conocer noticias importantes públicamente y en voz alta como si fuera un heraldo. Escuche bien. Que la idea de ir por todo el mundo y predicar el evangelio, este mandato, esta orden que el Señor Jesucristo le ha dado a todo discípulo de Él, incluyendo nosotros que somos el resultado de la palabra predicada, somos llamados a dar a conocer noticias importantes públicamente. Eso es claro, escuche bien, públicamente. En un mundo de hoy donde el cristianismo es sofocado, es abusado, es menospreciado, nosotros tenemos a veces la tentación de querer correrle a la idea de una predicación, el compartir en voz alta en muchos lugares que son apropiados el evangelio. Hay personas que me han dicho: no, hermano, es que eso no es popular, eso ofende a la gente. No, el texto dice de ir y predicar el evangelio. O sea, yo no puedo intercambiar lo que el Señor Jesucristo me llama a hacer por lo que a mí me gusta o por lo que la sociedad del día de hoy me dice que ellos prefieren. No, yo tengo que hacer lo que el Señor Jesucristo me dice. Y esta palabra aparece en otros lugares particularmente. Mire conmigo Mateo capítulo 3, versículo 1. En aquellos días llegó Juan el Bautista predicando. Aquí está de nuevo. Entienda algo, que siempre que alguien está predicando las noticias de las buenas nuevas, el evangelio, siempre va a causar problemas. Mire lo que dice aquí: en aquellos días Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, diciendo, y puede ver entonces el contexto de Mateo capítulo 3. ¿Qué estaba diciendo Juan el Bautista? Arrepentíos y convertíos.
Mire Hechos de los Apóstoles capítulo 8 versículo 5. Felipe descendiendo a la ciudad de Samaria les predicaba. Entienda de nuevo que estamos hablando, ya le di la definición o el sentido de la palabra es de dar a conocer una noticia importante públicamente y en voz alta. Póngase a pensar, ¿cómo usted puede dar a conocer algo si usted está murmullando en una esquina debajo de una almohada? Nadie lo va a escuchar. Va a parecer un loco. La palabra de Dios y el evangelio bíblico es uno que sí, hay tiempo para tener conversaciones, no me malinterprete. Hay tiempo para hablar con alguien, tomándose un café en la tienda, ¿verdad? En un restaurante, con la familia. Pero primordialmente en lugares, la palabra de Dios, el evangelio es predicado, que ruso en público. Porque estas son buenas nuevas. El problema es que hoy en día nosotros que estamos en Cristo, nosotros nos da, en muchos casos, digo esto con mucho respeto, nos da vergüenza hablar del evangelio. Oh, porque es que yo no quiero que se ofenda. Porque, hermano, usted no sabe, yo tengo familia gay. No, que yo tengo familia súper ultra demócrata socialista. Yo no me puedo hablar de Jesús porque entonces nos buscamos una pelea. Interesante su lealtad como persona que confiesa a Jesucristo como el Señor. Eso es triste, de que a veces nosotros nos vayamos a dar, a concluir, ¿verdad? Como quien dice, a darnos esas presiones cuando el mensaje más hermoso, el mensaje más tierno de buenas noticias es de que Jesús es el Señor y Él está extendiendo misericordia a todo aquel que responda a este mensaje en arrepentimiento y fe. Continuemos, otro verso más, 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 5. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, dice Pablo, sino a Cristo Jesús como Señor, y no a nosotros como siervos vuestros por amor de Jesús, y a nosotros como siervos nuestros por amor de Jesús. Mire lo que está diciendo Pablo, que nosotros no nos estamos públicamente predicando, anunciándonos a nosotros mismos, que el ruso no lo estamos haciendo por nuestro nombre, por nuestra causa, por nuestros intereses. No, dice nosotros, sino que a Cristo Jesús como Señor. Eso es lo que predicamos. Y a nosotros como siervos, como esclavos es la palabra que está en el original. Dulos. Nosotros somos siervos de ustedes, hermanos en Corinto, por amor de Jesús. Otra pregunta que podemos hacer, hablando del método del evangelismo bíblico, es ¿a quién le debemos predicar? Mire conmigo este verso en 2 de Timoteo, capítulo 4, del versículo 2 al 3. Predicad la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. Dicho sea de paso, note que nada de esto aquí es popular. Todo el mundo quiere amar a Dios, pero a nadie le gusta, ¿verdad? Que vayan a redarguir, que le reprendan, que le exhorten. Oh, no, todo el mundo es muy sensitivo. Eso es lo que dice la palabra. Cuando Pablo le escribe a Timoteo, un joven pastor en Éfeso, le está diciendo, este es tu trabajo. Pero mira lo que dice versículo 3, porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos. En otras palabras, creo que había un contraste. El contraste aquí que debemos de ver es que esta segunda parte es lo que pasa cuando una persona no se somete a la primera. Cuando un pastor no predica la palabra, un hermano, una persona que está sobre la grey del Señor, insiste a tiempo fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia. ¿Qué pasa? Esas personas, tarde que temprano, no van a soportar la sana doctrina y van a acumular, dice aquí, acumularán para sí mismos maestros que les abren las torpeces que ellos quieren escuchar. Entonces, aquí vemos a Timoteo predicándole a la iglesia. También otro verso que no cité, de que Pablo le dice a Timoteo de que haga obra de evangelista y cumpla su ministerio. Un evangelista es una persona que comparte el evangelio, las buenas noticias. Mira otro verso conmigo, 1 Corintios 1:17. Pues Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con palabras elocuentes, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Pablo está hablando.
Pablo está diciéndonos de que él, cuando predica el evangelio, cuando está compartiendo, cuando está haciendo el queruso, es el compartir y predicar, él no meramente vino a meter a gente debajo del agua, no, él vino a predicar lo que dice aquí, el evangelio, las buenas nuevas. Y entonces también nos da un detalle, no con palabras elocuentes. Yo no vine aquí a darle un show, yo vine a hablarle con sencillez, para que entienda la hermosura y la sencillez de la palabra de la cruz, el evangelio. Cuando hablamos del método, vemos de que, de acuerdo a Marcos 16:15, que Jesús dijo, id por todo el mundo y predicad, que ruso el evangelio a toda criatura. Si la persona tiene razón de ser, y solamente los humanos tienen razón de ser, a toda persona le debemos de predicar con amor y con claridad y con mucha paciencia el evangelio. Vamos entonces al mensaje, punto número 3. El mensaje como tal, una definición que encontré en un libro, dice de la siguiente manera lo que es el mensaje del evangelio: la explicación de quién es Dios, el problema humano del pecado y la perdición, la obra de Cristo para nuestra salvación y la respuesta que las personas tienen que dar para que su relación con Dios sea restaurada. Esto puede encapsularse en 4 partes del esquema del evangelio. Mira aquí de nuevo conmigo: Dios, el hombre, permítame aquí, Cristo y la respuesta. Esa es la forma que este libro está mostrando, o está dando, como quien dice, un bosquejo de cuáles son las partes que uno, verdad, cubre. Claro, cuando hablamos del hombre, hablamos del pecado. Eso yo creo que está sumamente claro, porque el hombre fue el que interactuó con el pecado. Ahora, teniendo una idea de lo que es el mensaje, mire conmigo lo que dice Lucas capítulo 24, de versículo 44 a 48, y dice conmigo, y les dijo esto: esto es lo que yo os decía cuando todavía estaba con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés. Está hablando el Señor Jesucristo, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió la mente para que comprendieran las escrituras y les dijo: así está escrito, que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se predicara el arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas las naciones. Palabra clave aparece de nuevo aquí, ¿verdad? Comenzando desde Jerusalén, vosotros sois testigos de estas cosas. Las palabras del Señor Jesucristo. Ahora, cuando vemos este texto, pudiésemos hacernos la pregunta: ¿qué es necesario que se cumpliera de acuerdo a este texto? Mire lo que dice aquí: que se cumpliera, lo voy a marcar, que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito. Todo lo que se escribió en la ley, en el Torá, los profetas y los salmos, era necesario que se cumpliera. Eso es lo que está diciendo aquí este texto en Lucas capítulo 24. Ahora, pero más tarde, mientras vemos que se debe de cumplir lo que se profetizó en el Antiguo Testamento, entonces ahora vemos de que continúa Cristo diciendo, ¿ok? De que, mira aquí lo que dice conmigo, y así está escrito, que el Cristo padeciera. Esto era parte de las profecías que tenía que cumplirse, y resucitara de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se predicara el arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. El mensaje, como le había dicho, vimos el modelo de que está la idea, ¿verdad?, de que se puede hablar de Dios, el hombre, el pecado, Cristo y la respuesta. Pero en este punto particular quisiera enfocarme en este texto, esta palabra que está en Lucas capítulo 24, en el versículo 47, y es esta palabra metanoia. La palabra metanoia, voy aquí a señalarla, metanoia, que es la palabra arrepentimiento. ¿Cuál es la respuesta hacia el evangelio? El arrepentimiento, fe y arrepentimiento. El arrepentimiento tiene esta palabra en el griego, la esencia, comunica un cambio de yo, corazón y mente, que abandona las disposiciones anteriores y da como resultado un nuevo yo,
esto es importante, un nuevo comportamiento y el arrepentimiento por el comportamiento y las disposiciones anteriores. En otras palabras, yo creo que fue el hermano Paul Washer que dijo de que el arrepentimiento se muestra en que lo que amábamos ahora odiábamos y lo que odiábamos ahora amábamos. El arrepentimiento nos muestra de que claramente hay un cambio, lo voy a escribir aquí, de naturaleza. Tiene que haber un cambio de naturaleza. Cuando una persona, Dios le da arrepentimiento y fe, hay un cambio del yo en su corazón, en su mente, sus emociones, en su voluntad. Y esto es algo que es la forma que una persona puede mostrar por la gracia de Dios como resultado de escuchar el mensaje del evangelio, que esta persona ha recibido arrepentimiento. Palabras de esta misma palabra, metanoia, aparece en Mateo 3:8, dice, por tanto, dad frutos dignos de arrepentimiento. Estamos aquí viendo de nuevo Juan el Bautista que está hablando, diciendo a las personas, ustedes dicen que son hijos de Dios, ustedes dicen que son el verdadero Israel, den frutos de arrepentimiento. Tiene que haber un cambio radical de la forma que ustedes viven a la forma que la palabra de Dios nos prescribe. Y solamente se puede vivir de esa forma por el poder del Espíritu Santo. Lucas capítulo 5, versículo 32. No he venido, decía el Señor Jesucristo, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿A qué vino a llamar a Jesús? A que las personas tuvieran un cambio radical de corazón, mente, voluntad, para amar las cosas que Dios ama y odiar las cosas que Dios odia. Eso es arrepentimiento. Es tener un cambio de naturaleza, es algo que es producido únicamente por la obra de Dios. Quiero entonces darte ahora lo que yo diría que es un ejemplo de lo que es el arrepentimiento bíblico. Mira lo que dice 2 de Corintios capítulo 7, versículo 11. Dice, porque mirad, está hablando Pablo, porque mirad, ¿qué solicitud ha producido en vosotros esto? Esta tristeza piadosa, qué vindicación de vosotros mismos, qué indignación, qué temor, qué gran afecto, qué celo, qué castigo del mal. En todo habéis demostrado ser inocentes en el asunto. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo aquí? Bueno, vemos que cuando una persona experimenta un arrepentimiento bíblico, dice que produce algo. Produce en vosotros esto. Nos da como quien dice una lista, ¿ok? Dice que hay una tristeza piadosa. ¿Cuál es la diferencia entre una tristeza piadosa y una tristeza regular? Bueno, usted puede estar triste de que usted se puso a hacer algo inapropiado, pecaminoso y lo cogieron. Usted le da tristeza, le da vergüenza, pero no es una tristeza, no es una vergüenza piadosa. Es que lo cogieron en el acto, no se salió con las suyas. Pero un arrepentimiento bíblico produce una tristeza piadosa. ¿Por qué usted tiene tristeza? Porque entiende que Dios es santo, que Dios es justo, que Dios es, dice, lento para la ira y grande en misericordia, y que usted ha pecado en contra de ese Dios. Mire lo que dice la lista. Dice, ¿qué vindicación de vosotros mismos? Pablo está diciendo, cuando una persona experimenta un arrepentimiento bíblico, hay una vindicación. Vindicar es arreglar, una respuesta para aclarar o como quien dice, responder a favor de algo que estaba hecho mal. Vindicar. Eso lo produce un arrepentimiento bíblico. Mira lo que dice de nuevo. ¡Qué indignación! ¿Por qué un verdadero cristiano se sentiría indignación? Porque odia su pecado. Lo único que la Biblia nos llama a odiar es el pecado. Debemos nosotros indignarnos cuando no estamos viviendo bajo el deseo y la voluntad de Dios, sabiendo que Dios nos ha dado su espíritu para poder conquistar todo pecado. Mira lo que dice aquí, que hay un temor que Dios nos da, un respeto, una reverencia, literalmente un temor también. Qué gran afecto. Cuando una persona se arrepiente, esa persona que tal vez era fría, odiosa, como piedra. No, esa persona cambia.
Esa persona entonces tiene un gran afecto, un amor que le nace del corazón, porque esa persona que estaba muerta ha nacido de nuevo. Esa persona que tenía corazón de piedra tiene un corazón de carne. ¡Qué celo! ¿Por qué? Por las cosas de Dios, no por las cosas suyas, no por su pecado, sino que hay un celo por las cosas de Dios, hay un celo por el cuerpo de Cristo, hay un celo por leer la palabra, por orar, por tener comunión con Dios. Y Pablo está diciendo, esto es lo que produce el arrepentimiento bíblico. Y Pablo le escribe a la iglesia en Corinto para decirle, porque mirad. Y él está tratando de motivarlos y recordarles a aquellos que pues la iglesia tiene muchos problemas en este momento, pero él está recordando, mira lo que Dios ha hecho, mira el arrepentimiento bíblico y lo que Dios ha causado como fruto de ese arrepentimiento. Y gloria a Dios por eso. Pero volvemos entonces, estamos en el punto número 3 bajo el mensaje. Y una pregunta que quisiera hacer es esta. ¿Quién es la audiencia principal de Lucas capítulo 24? Fue lo que leímos ahora, volvemos al texto. O sea, ¿quién es la audiencia? ¿A quién se le va a mandar este mensaje que Jesucristo está hablando? Y es interesante porque no es una pregunta de truco, sino que mire conmigo, dice a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Así que eso es lo que el Señor Jesucristo nos está diciendo, que la audiencia principal son todas las naciones. Si la persona vive, si la persona te puede escuchar, puede leer, aunque sea ciega, no importa si es un humano que tiene alma, tiene que ser alcanzada con el Evangelio. Otro texto que me viene a la mente, que creo que vale la pena compartir, un ejemplo, ¿verdad?, de lo que es esta predicación, es el mensaje que Pedro da en Hechos capítulo 2 y versículo 38 dice lo siguiente. Pedro está respondiendo a una petición, ¿verdad?, a una frustración del pueblo que escuchó el mensaje que él predicó, donde él le dice, pues entonces, dinos qué debemos hacer, Pedro. Sí, nosotros matamos al Mesías, nosotros fuimos los culpables, pero entonces, ¿qué vamos a hacer? Esa fue la pregunta que ellos hacen en el versículo 37, versículo 38, Pedro les dijo, arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Doy una aclaración. Cuando aquí Pedro está diciendo y sed bautizados, el bautismo no salva. El bautismo era asociado bien juntamente con el arrepentimiento. ¿Por qué? Porque un judío que había nacido en este sistema, ¿verdad?, practicando las leyes de los judíos, esta persona entendía de que no necesitaba ser bautizada, esa persona ya era limpia. Porque cuando una persona escuchaba el evangelio y entendía su pecaminosidad delante de Dios y lo que Cristo había hecho en la cruz, y Pedro le dice, arrepentíos de tu falsa religión, de tu pecado, de tu poca vergüenza, de tu racismo en contra de los gentiles, porque los judíos eran bien racistas. Escuche bien, eso no es un tema que apareció ahora porque hay elecciones y esas cosas locas que pasan. No, este pecado y mucho más siempre han existido. Y Pedro le dice, arrepentíos y sed bautizado cada uno de vosotros. Note la especificidad que él da. Es cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados. Entonces Pedro aquí está dando la respuesta de este mensaje que él dio, que nosotros habíamos dado el bosquejo, Dios, el hombre, el pecado, Cristo y la respuesta, que la respuesta bíblica es arrepentimiento y fe. Y Pedro está diciendo esto, y él está dando la contestación a causa de que el pueblo le está diciendo, ¿qué entonces haremos? ¿Cómo podemos ser salvos? Mire, le voy a dar otro ejemplo que estuve leyendo, y dice este pequeño narrativo. Dice que un joven vendedor estaba decepcionado por perder una gran venta. Y mientras hablaba con su gerente de ventas, él se lamentó y él decía, supongo que que eso demuestra que puedes llevar a un caballo al agua, pero no puedes obligarlo a beber. Y el gerente, que es un señor mayor, le dice, tu trabajo no es hacerle beber, tu trabajo es darle sed. Y así ocurre con la evangelización. Nuestras vidas
deben de estar tan llenas de Cristo que se cumple el aspecto de la Biblia dice de que nosotros somos la sal del mundo. Cuando nosotros no solamente predicamos y comunicamos un mensaje bíblico en el evangelismo, pero nosotros vivimos una vida bajo el poder y la dirección del Espíritu Santo conforme a la Escritura, esas personas alrededor nuestras serán impactadas por el evangelio, por el Espíritu Santo y nuestro mensaje como si fuera a decir, causa sed para que vengan al manantial de manantiales que es Cristo. Cristo es el que puede darle a beber, como él le decía a la mujer en el pozo, si tú fueras a beber del agua que yo te puedo dar, nunca tuvieras sed jamás. Esa mujer le decía, pero ¿qué agua? Tú ni siquiera tienes un cubo para cargar agua. Pero él estaba hablando de su alma. Y por eso es importante que nosotros, hermanos, seamos claros, definidos, con denuedo, hablemos el evangelio, prediquemos el evangelio, compartamos el evangelio con nuestros talentos y dones de una forma bíblica para causar sed en el alma que necesita tomar. Esa persona se está muriendo, tiene una, dice en inglés la palabra dehydrated, le falta líquido. Se me escapó la palabra en español, se la debo, porque usted me entiende. Eso es parte del mensaje que Dios nos llama a dar. Continuemos entonces. Mira, aquí está la foto del caballito para que no se la pierda. Vamos entonces al modelo, punto número 4. El modelo, Juan 20:21. Dice entonces, Jesús entonces le dijo otra vez, paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también yo os envío. Entonces aquí una de las preguntas que nos debemos de hacer en este caso es, ¿qué es lo que Jesús hace con nosotros? Y mira el texto de nuevo. Jesús entonces les dijo otra vez, paz a vosotros, como el Padre, nota aquí, vamos entonces a escribir, como el Padre me ha enviado, así también yo os envío. Entonces vemos de qué es lo que Jesús está haciendo con nosotros. Esta palabra en el griego es la contestación. Esta palabra es la palabra pempo. Pempo. Esta palabra aparece 81 veces en el Nuevo Testamento. Esta palabra tiene el sentido de enviar hacia un objetivo o propósito designado. ¿Qué es lo que Jesús hace con nosotros de acuerdo a Juan 20:21? Jesús nos envía hacia un objetivo o propósito designado. ¿Por qué Él hace eso? Porque de la misma forma su Padre lo envió y lo designó a un objetivo y propósito designado. Ejemplo de esta palabra pempo, vemos entonces en Lucas capítulo 20, y volvió a enviar pempo, otro siervo, y ellos también a este, después de golpearlo y ultrajarlo, lo enviaron con las manos vacías. Juan 4:34. Jesús le dijo, mi comida es hacer la voluntad del que me envió. Pempo, la palabra nueva, recuerde, es lo que estamos hablando ahora aquí. Pempo, y llevar a cabo su obra. Así que Jesús mismo nos está diciendo que yo sencillamente estoy haciendo con ustedes lo que mi Padre hizo conmigo. Eso es parte del modelo, punto número 4, lo que estamos viendo, el modelo. ¿Cuál es el modelo evangelístico? Nosotros hacemos lo que el Padre hizo con Jesús. Jesús nos manda a nosotros. Eso es parte de lo que vimos en Mateo capítulo 28, de los versículos 19 al 20, donde dice, id pues y haced discípulos. Pero mira conmigo entonces este verso de Juan capítulo 6, versículo 38, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Pempo. Y note de nuevo el patrón. ¿El qué? Dice, no vine para hacer mi voluntad. Contraste, sino la qué? La voluntad del que me envió. ¿Y tú, amigo? ¿Tú haces la voluntad de Dios? ¿Estás viviendo como la palabra de Dios te indica vivir? ¿Estás amando a los que te agravian todos los días la vida? Los que dicen por ahí, el buen caribeño, me sacan el monstruo, dicen por ahí. Me enojan, me hacen la sangre hervir. ¿Estás amando a aquellos
que te hacen la vida difícil porque tal vez no son cristianos, no tienen temor de Dios, no tienen esperanza. Mujer, tal vez tu marido, marido, tal vez tu mujer, tal vez tus hijos. Tienes que pensar, el punto de Cristo en este verso para aplicarlo es de que Él descendió del cielo, vino del Padre, no para hacer su voluntad, sino la voluntad de su Padre. Y parte del modelo de un evangelismo bíblico es recordar, yo no vine a hablar lo que yo quiero, a hacer lo que yo quiero, a vivir como yo quiero. Yo vine a hacer la voluntad de Dios. Claro, hay libertades como cristiano, obviamente, pero estamos hablando del motivo, el motor que está, ¿verdad?, propulsando la vida nuestra. Es el deseo de conformarnos a la voluntad de Dios que está claramente revelada en su palabra. Otra pregunta que podemos hacernos es, ¿a quién está imitando a Jesús? Juan capítulo 20, versículo 21, lo leo de nuevo. Jesús entonces le dijo otra vez, paz a vosotros, como el Padre me ha enviado, así también yo os envío. Sabemos de que Jesús está imitando a su Padre. Y estos dos textos los puse aquí para dar un poco más y abundar. Dice Juan 17, 18, como tú me enviaste al mundo, está hablando del Padre, yo también los he enviado al mundo. El modelo bíblico de enviar, Dios nos ha enviado a nosotros como evangelistas, ¿verdad? Dios nos ha enviado a nosotros como embajadores, representantes del reino de Cristo. Él está haciendo lo mismo que el Padre hizo con Él. Y Cristo nos ha dado su espíritu para poder llevar a cabo el trabajo. Juan 3, 17, mire lo que dice aquí. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Volvemos a ver entonces un contraste. Sino para qué. La primera parte dice, Dios no envió a su Hijo para que juzgara al mundo, sino que el mundo sea ¿qué? Salvo por él. Hay una aplicación muy interesante. Porque vemos aquí de que dice Jesús, como tú me enviaste al mundo, yo también los envío. Y entienda algo, que de la misma forma de que Dios envió a Jesús, no a juzgar al mundo, sino para que sea salvo, de la misma forma Dios nos manda a nosotros en las comunidades, en las ciudades, en los lugares públicos, en los lugares de nuestro, ¿verdad?, con nuestros vecinos. Dios nos ha mandado a nosotros, no a condenarlos. Ellos están condenados, sino para que el mundo, esas personas, tu familiar, tu tío, tu hermana, tu abuela, tus parientes, los rebeldes, los locos, las locas, esas personas sean salvas por el Señor Jesucristo a través del Evangelio. Punto número 5. Vamos a ver el poder, el magnífico poder. Hechos capítulo 1, versículo 8, mire lo que dice, creo que es muy claro. Pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y en Samaria y hasta los confines de la tierra. Pero entonces la pregunta pudiese ser, ¿cuándo es que alguien recibe poder? ¿Cuándo es que yo recibo poder? Pues mira conmigo, pero recibiréis poder cuando, aquí está el tiempo, el Espíritu Santo venga sobre vosotros. Ahí es cuando alguien recibe el poder. Pero quería abundar un poquito más en esta palabra, en el lenguaje del griego. Esta palabra que está hablando de poder es la contestación de esta pregunta, ¿qué es lo que Dios nos da? Esta palabra es la palabra dunamis. Dunamis, donde muchas personas dicen que hay una conexión, una verdad, son familiares supuestamente, no es lo que dice la Biblia, con la palabra dinamita, pero no tiene nada que ver. Aunque está hablando de un poder, esta palabra aparece 120 veces en el Nuevo Testamento. Esta palabra tiene el sentido, comunica la idea de una posesión de influencia controladora, a menudo entendido como manifestar influencia sobre la realidad de una manera sobrenatural. Ese es el sentido usualmente en la cual aparece en la Biblia. Y yo diría que una realidad es algo real, porque nosotros, cuando dice el texto en Hechos capítulo 1, versículo 8, pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros. ¿Cuándo una persona recibe el Espíritu Santo? Cuando una persona es salva.
Cuando esa persona entiende su pecado, clama a Dios en arrepentimiento y fe, esa persona se le da al Espíritu Santo. Tiene el poder de la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, para vivir una vida de santidad, para poder pelear y derrotar el pecado, para no ser esclavo más de la injusticia. Eso es importante entender, que este es el poder, el magnífico poder que Dios nos ha dado para hacer este trabajo. O sea que Dios no nos llamó sencillamente a hacer este trabajo, Él nos dio el poder para hacerlo. Él garantiza que se va a hacer Él, porque nos está dando el poder, la habilidad. Nos está dando esa posesión de influencia controladora. Eso es Dios. Por eso es que no importando qué tan elocuente tú seas, hermano, hermana, si tienes buen vocabulario o no, el Espíritu Santo es esa posesión de influencia controladora. Dios mismo es el que obra a través del Evangelio. Esta palabra dunamis aparece en Mateo capítulo 22, versículo 29. Pero Jesús respondió y les dijo: estáis equivocados por no comprender las Escrituras ni el poder dunamis de Dios. Ustedes no entienden el poder de Dios. Ustedes no entienden esta manifestación sobrenatural de mi Padre. Ustedes están equivocados, ustedes no comprenden la palabra de Dios porque mi Padre no les ha dado el Espíritu Santo para entender la verdad del poder que proviene de mi Padre. Lucas capítulo 4, versículo 14. Jesús regresó a Galilea en el poder dunamis. ¿De quién? Haga la conexión conmigo. El poder del Espíritu. El poder de Dios. Note que cuando se habla de dunamis, hay un origen, no es usted, no es su iglesia, ¿verdad? No son las vitaminas ni las proteínas, no, es el poder de Dios, el poder del Espíritu. Esto es muy importante ver, porque cuando Dios llama a un hombre o una mujer, a esa persona se salva, esa persona se le da el Espíritu Santo, se le da el Espíritu Santo con un propósito particular y lo vamos a ver en breve. Hechos de los Apóstoles capítulo 4, versículo 33. Con gran dunamis, aquí aparece de nuevo, los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y abundante gracia había sobre todos ellos. Era con gran poder que venía del Señor que los apóstoles daban testimonio. No es solamente dar testimonio, es dar testimonio con gran poder. Y dicho sea de paso, otra pregunta que quería hacer para poder dar más claridad es: ¿para qué se nos da poder? ¿Para qué se nos da poder? Entonces venimos a una palabra muy particular que es la palabra márturos. Márturos. Esta palabra en el griego aparece 34 veces en el Nuevo Testamento. Y esta palabra, alguien que ve un evento e informa lo sucedido. Esta es la palabra que nosotros llamaríamos en el mundo, cuando usted está hablando de un sistema judicial de corte, usted tiene personas que son testigos. La palabra márturos es la palabra testigo. Un testigo es alguien que ve un evento e informa lo sucedido. Y dicho sea de paso, ¿para qué se nos da poder? Para que seamos testigos. Eso es lo que dice el verso. Esta misma palabra márturos aparece en Mateo 18, capítulo 18, versículo 16, y dice: pero si no te escucha, está hablando del proceso de disciplina eclesiástica del Señor Jesucristo en la iglesia, entre hermanos cristianos, pero si no te escucha, lleva contigo a uno o a dos más, para que toda palabra sea confirmada por boca de 2 o 3 testigos. Esta persona que como le había dado la definición, es una persona alguien que vio un evento e informa lo que sucedió. Hechos capítulo 5, versículo 32. Y nosotros somos testigos, márturos, aquí aparece de nuevo, no se lo pierda, ya lo vimos 2 veces, de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual Dios ha dado a los que le obedecen. Creo que tengo un verso más para compartir. Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 10. Vosotros sois testigos, márturos, y también Dios de cuán santa, justa, irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Ya entendemos esa palabra de márturos, esta palabra de ser testigo.
¿Por qué Dios nos da el Espíritu Santo? Para tener poder, para que seamos testigos, para que prediquemos. Ahora que ruso, predicar en público, en voz alta, que la gente escuche. Claro, eso no significa que una mujer se va a parar siempre en una caja a predicar al aire libre. No, no estoy hablando de eso. Esa es la actitud. Por lo menos un hombre debería hacerlo. Pero es la actitud de querer alcanzar abiertamente a las personas con el evangelio. Y por último, vemos punto número 6, hablando del evangelismo bíblico, el motivo. El motivo. Y aquí yo quisiera compartir este verso que está en Apocalipsis capítulo 7, versículos 9 al 10. Y dice, después de esto miré y vi una gran multitud que nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz, diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Una de las preguntas que quisiera hacerte si estás leyendo este verso y tienes la mente conectada, no te has despistado en Facebook ni en tu teléfono, estás poniendo atención. Este texto, quiero que consideres lo siguiente. Mira, ¿cómo es que llega esta gran multitud al cielo? No estoy hablando de literalmente en un avión, no estoy hablando. ¿Cómo es que alguien puede llegar a estar en la presencia de Dios? ¿Cómo es que un pecador puede estar en la presencia de Dios si no es aparte del evangelio? O sea que el motivo, uno de los motivos, yo diría, el gran motivo de por la cual nosotros debemos evangelizar es porque el motivo es de que muchas más personas, como dice aquí, míralo conmigo, de todas las naciones, de todas las tribus, pueblos y lenguas, estén de pie delante del trono. Y lo que estas personas van a estar haciendo es que van a estar adorando a Dios, porque esto es una cita. La salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. ¿Cuál es el motivo de predicar el Evangelio? De que más personas en el día final puedan estar en ese número, de toda nación, de toda tribu, de todo pueblo y lengua, y podamos todos, incluyéndote a ti y a mí, si estamos en Cristo, y decir, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y el Cordero. La pregunta es, ¿quién es el Cordero? ¿Quién es el Cordero en este pasaje? ¿Quién es esta persona? Esta persona es el Señor Jesucristo. Esta persona es el Señor Jesucristo, que fue el Cordero inmolado que se mandó para vertir su sangre en la cruz. Y por eso lo menciona como el Cordero. Aquel que cuando fue a ser crucificado, él no se pasaba peleando. Es como una oveja no pelea. Puede quejarse por el dolor, pero no muerde como un lobo, como un perro, sino que es bien inocente. Y aunque el Señor Jesucristo, Él dijo, yo entrego mi vida, yo pongo mi vida y la tomo para atrás, porque Él es totalmente soberano, pero Él en ese momento mostró la humildad al someterse a la voluntad de su Padre para dar su vida por aquellos que el Padre había escogido, que escucharían el Evangelio y responderían en arrepentimiento y fe. Entonces la pregunta debería ser, ¿cómo es, amigo y amiga que me escuchas, cómo es que tú puedes ser parte de esta gran multitud? De esta gran multitud, la cual está de toda nación, de toda tribu, de todo pueblo y lengua. Porque amigos, si no estás en este número de esa gran multitud, estarás en el infierno con otra gran multitud maldiciendo el nombre de Dios para una eternidad. Es una de dos. No hay una tercera opción. O estás en la gran multitud
diciendo la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero? ¿O estarías maldiciendo con palabras obscenas en el infierno, quemándote, odiando a Dios por tu pecado? Tú debes de temer. Tú debes de temer. Y si alguna vez te has quemado, deberías imaginar tu cuerpo totalmente empapado de gasolina y en fuego, que nunca termina de quemarse. Esa ni siquiera es una fracción de la experiencia de lo que pasan aquellos que van a transgredir la ley de Dios, aquellos que quebrantan la ley de Dios, aquellos que no se arrepienten, que están escupiéndole la cara al Señor Jesucristo, aquellos que no entienden la bendición de tener a un Jesucristo que entregó su vida en una cruz, Él que no había pecado, aquel que no pecó, el que no pecó. Él dio su vida. Él fue dado como si fuese sido pecado en la cruz a favor de aquellos pecadores, aquellos hombres y mujeres blasfemos como tú y como yo. Entonces, ¿cómo es que llegamos? Amigo, amiga, ¿cómo puedes ser parte de esa gran multitud? ¿Cómo es que esta multitud llegó al cielo? Ya la vimos. Vemos quién es el cordero del pasaje, pero finalmente, ¿cómo puedes unirte a esta multitud? Y siempre esa respuesta solamente está en el Evangelio. El Evangelio, que es lo que el evangelismo bíblico presenta en su mensaje, y lo vamos a repetir de nuevo porque esto nunca se pone viejo. Dios es perfecto, justo y santo. Dios creó un mundo perfecto y también creó al hombre y la mujer. El Evangelio nos muestra a nosotros de que el hombre quebró su pacto con Dios cuando pecó al desobedecer el mandato que Dios le dio en Edén. Dios le dijo, mira, de este árbol no coman de este árbol, coman de todos más. Pero el hombre en su orgullo hizo lo que le dio la gana. El Evangelio nos muestra la realidad también de que Dios el Padre mandó a su Hijo Jesús al mundo para vivir la vida perfecta que tú y yo no podemos vivir. ¿Por qué es importante eso? Porque para alguien poder ser un perfecto sustituto en tu lugar en la cruz, esa persona tenía que vivir la vida perfecta que tú jamás has vivido ni vas a vivir. Y por eso el Padre mandó a su Hijo, para que Él pudiera vivir una vida a favor de aquellos o intercambiando a aquellos que pondrían su fe en Cristo Jesús y se arrepentirían de sus pecados. El Evangelio nos dice que solamente Jesús obedeció perfectamente todas las leyes de Dios su Padre. El Evangelio nos muestra y nos recuerda de que Jesús fue a la cruz para pagar la penalidad exacta por todos los pecados de aquellos que escucharían su mensaje, sus buenas nuevas, sus buenas noticias, lo que nosotros estamos hablando, el Evangelio. Lo que nosotros hemos dicho toda esta noche de lo que es el evangelismo bíblico, ese mensaje incluye la realidad de que Cristo tuvo que ir a la cruz para pagar por la penalidad de personas malvadas como tú y como yo. El Evangelio nos dice que estas personas, ¿quiénes son esas personas? Los que son pecadores como tú y como yo. Aquellas personas que escuchan el Evangelio, lo que estamos hablando, aún ahora mismo, estas personas escuchan el Evangelio y responden en arrepentimiento y fe. Arrepentimiento y fe. Una persona que escucha las buenas noticias, la única respuesta es arrepentirte de tus pecados y tener fe en Cristo. Esto es lo que el Evangelio nos dice, que hay esperanza en un mundo donde no hay esperanza. Puede haber vida espiritual donde no hay vida espiritual. Puedes ser perdonado, amigo y amiga, de tus pecados pasados, presentes y futuros, no porque te lo mereces, no porque eres bueno, sino porque un Dios que es bueno mandó a su Hijo que es perfecto y vivió una vida perfecta para morir como sustituto de alguien malo como tú y como yo. Así que, amigo, amiga, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo vas a responder? No te tires el lujo de pensar de que tú mañana vas a despertar. Tú no sabes eso.
Y cuidado, no es que quiero meterte miedo, es que tú debes de tener miedo de que estás viviendo una vida a la forma tuya y no a la de Dios. Y estás engañado, tal vez engañada pensando, bueno, es que Dios es paciente, Dios es bueno, Dios es misericordioso, Dios sabe que, ¿verdad? Que en este momento de mi vida este es tan difícil, yo pues pronto yo vuelvo de nuevo al Señor, yo me voy a entregar a Él. No sigas jugando con fantasías. Nadie te garantiza el día de mañana. Solamente tienes el ya de este momento. Corre al Señor Jesucristo. Clama a Él. Arrepiéntete de tus pecados, pon tu fe en el Señor Jesucristo y síguelo. Obedece su palabra. Únete a una iglesia bíblica y vive para la gloria de Dios. Oremos. Trino Dios y Padre Celestial, Padre que estás en los cielos, gracias por tu paciencia, gracias por tu bondad, gracias por tu perdón. Gracias, Señor, porque la realidad del caso es que en el mundo que nosotros estamos viviendo, nosotros, el poder estar vivos y tener lo que nos has dado es una expresión continua de tu misericordia hacia nosotros. Gracias porque aún lo que tenemos, lo tenemos porque tú nos los has dado. Tú nos has dado salud, nos has dado tal vez un trabajo, nos has dado alguna forma de ingreso. Señor, yo te doy gracias porque la realidad del caso es que, como dice la palabra, sin ti nada podemos hacer. Ayúdame, amigo y mi amiga que ha visto esta transmisión, este video. Señor, quebrántale su corazón, hácelo en pedazos, Señor, como polvo. Que puedan ver la necesidad de correr a ti, Señor, de que no hay nada mejor que valga la pena que no seas tú. No hay dinero, no hay familia, no hay hombre, no hay mujer, no hay nada, Señor. No hay riqueza, no hay nada. No hay trabajo, nada mejor y mayor que el Señor Jesucristo. Obra Espíritu Santo, salva los corazones, regenera a las personas. Hazlo para la gloria del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y para que más personas estén en ese día final que vimos en Apocalipsis, que estaban diciendo a gran voz, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Señor, yo quiero ver eso. Y yo no, Señor, es que no puedo esperar a ser parte de esa gran multitud. Para así, aunque sea, Señor, de rodillas mirando el piso, poder agradecerte por tu bondad y misericordia. Yo te pido todo esto en el dulce nombre de mi Salvador Jesucristo, el Rey del universo, el soberano del mundo. Gracias, Señor. Amén y amén.